La selva tropical sudamericana recibe el nombre de selva lluviosa. Verdaderamente, esta acepción no tiene nada de gratuita. Aquí está lloviendo casi siempre. Y cuando se viene aquí, con un par de meses de tiempo, para filmar algo tan verdaderamente complicado como la vida del tigre, que es como en Sudamérica se llama el jaguar, la lluvia se puede transformar en una complicación espantosa. En una complicación sobre todo para los hombres de las cámaras, que tienen extraordinarias dificultades con su material. Se empañan las lentes, se mojan estos complicadísimos aparatos, y cuando los naturalistas localizamos después de mucho trabajo y contando con la colaboración de los guías nativos al famoso jaguar sudamericano, entonces resulta que lo más seguro es que no se pueda filmar porque no hay luz suficiente o porque llueve demasiado. No obstante, nosotros hemos tenido la suerte ya de filmar algunas secuencias, yo diría que únicas, de la vida del tigre. Somos, como habrán podido comprobar, el equipo de televisión española del hombre y la tierra. Estamos luchando a brazo partido para contarles algo de cómo vive el depredador más robusto, más fuerte y mejor dotado de las selvas sudamericanas y también de las sabanas y prácticamente de todos los biotopos, a pesar de la lluvia, a pesar de los mosquitos y a pesar de estos tremendos problemas que la naturaleza implica para la cinematografía. El jaguar o tigre americano es el más grande y poderoso de los félidos después del león y el tigre asiático. Era muy abundante en Sudamérica y concretamente en Venezuela encontraba su hábitat de preferencia en los llanos. Hoy día, acosado por los cazadores, está desapareciendo de la mayor parte de su antiguo reino. Donde verdaderamente permanecen poblaciones, diríamos que estables y densas, es en la selva virgen. Hasta aquí hemos venido nosotros para sorprender a esta joven hembra cerca del Pico de Frasco, un tucán que está solazándose no lejos de la laguna donde abreva y donde se baña. Los jaguares son animales que obtienen gran parte de su alimentación del agua. Son buenos pescadores, pero sobre todo beben con frecuencia. Por eso, cuando se quiere buscar al jaguar, al tigre americano, hay que situarse cerca de una charca o de un río. El jaguar es un extraordinario cazador. Prácticamente todos los fitófagos de la selva están bajo su alcance y su poder. Por ejemplo, no vacila en acosar a uno de los más grandes animales del mundo y el más gran animal sudamericano, que es el tapir. Llega a los 300 kilos de peso. El tapir conoce perfectamente el poder de su gran enemigo. El tapir olfatea incansablemente el tufo del tigre, porque entre los cazadores de la selva, aparte del hombre, el tapir no tiene más enemigo que el jaguar. Para librarse de la persecución del jaguar, el tapir se emplea a sí mismo como una perforadora viviente. Es capaz de romper monte como quizá no puede hacerlo ningún otro animal. El tigre, merodeador infatigable, no dejará de perseguir al tapir en el sotobosque por si puede sorprenderle. Todos los sentidos del tapir, sobre todo el oído y el olfato, que son, diríamos, sus grandes órganos de información, están siempre alerta. El tigre, que caza generalmente al acecho, puede realizar también persecuciones sin emplearse a fondo, pero tratando de acosar a la más grande de sus presas
para fatigarla y quizá conducirla a un callejón sin salida de la selva. Sin embargo, el tapir no se aleja demasiado de las corrientes de los ríos y de los lagos, donde nunca osaría el tigre intentar darle caza, porque el tapir bucea perfectamente y escaparía del ataque del gran cazador en las aguas profundas de la laguna de la selva. Dotado de una pequeña y móvil trompa, en este momento mostrando las cicatrices, las heridas que le ha ocasionado su tremenda huida por la selva, perseguido por el tigre, el tapir nos podría hacer pensar en animales del tipo de los hipopótamos, del tipo incluso de los suidos, y sin embargo es un perisodáctilo, es decir, es un pariente de los rinocerontes y es un pariente de los caballos. Contemplado por la alvísima garza, la pequeña charca perdida en la selva donde viven los ibis escarlata, el tapir abandona las aguas defensoras para dirigirse a comer. Ingiere toda clase de vegetales, sobre todo hojas. Suelen salir a los claros donde la vegetación es mucho más abundante que en el suelo de las selvas, siempre lóbrego y despoblado. En Sudamérica hay 3 especies de tapires: el tapir norteño, el tapir de montaña y el tapir amazónico, que es el que aparece en las imágenes de nuestra película. Emparentado con los rinocerontes y con los caballos, con aspecto arcaico, el tapir tiene un lejano pariente que vive ni más ni menos que en el sudeste asiático. Esto nos da una idea de que en épocas pretéritas, hace nada menos que 40 millones de años, los tapires vivían en todo el mundo, incluida Europa y el norte de Asia. Después los tapires, animales arcaicos, fueron quedando aislados a las áreas más forestales y a las áreas más retiradas de algunos continentes. En Sudamérica es la gran presa del cazador humano y del tigre. En Sudamérica es el más grande de los fitófagos. Es, podríamos llamarle un poco, el rey de los animales vegetarianos. En su intrincado hábitat forestal, cerca de la masa de los árboles, el tapir se pierde entre la vegetación, alimentándose cerca de la charca donde abreva, donde se refugia y de la que nunca se aleja tampoco el tigre, donde vive el perro de agua o nutria gigante amazónica. Otra de las presas habituales del tigre es el pécari, conocido en Venezuela con el nombre de báquiro. Pero no todos los jaguares son capaces de matar pécaris. Son estos lejanos parientes de nuestros jabalíes, lejanos en la distancia, ya que viven solamente en América, tremendamente agresivos. Viven en grupos sociales bien estructurados que se defienden mutua y coordinadamente y que pueden superar los 50 individuos. Los báquiros son omnívoros, comen de todo en los claros y en el suelo de la selva. El trompetero, pájaro selvático terrestre, contempla a la pareja de báquiros entregados a la fricción, mecanismo este que tiene suma importancia en sus relaciones sociales. Parece ser que los báquiros se impregnan con su olor que produce una glándula que tienen en el lomo
y que de esta manera se mantiene una cohesión de la manada. Los váquiros se extienden por una amplia zona del claro de la selva, alimentándose tranquilamente. Pero estos agresivos animales, que se diferencian de nuestros jabalíes en que muerden en lugar de dar navajazos, están siempre alerta. Mientras ramonean, su olfato finísimo, su oído y su vista buena permanecen constantemente en acecho. Porque los váquiros pueden detectar a gran distancia el olor del más terrible y detestable de sus enemigos, el tigre. Sin embargo, a diferencia de cualquiera otra de sus presas, los váquiros, en lugar de huir, se defienden del jaguar. Se cuentan casos en que una manada de váquiros ha despedazado prácticamente a un tigre americano. Parece ser que la defensa es realizada sobre todo por los berracos o machos adultos dominantes. Cuando los váquiros detectan al tigre, cuando les llega su olor o el ruido de sus pisadas, se disponen en forma de estrella, es decir, cada animal en una dirección determinada. Erizan el pelo y comienzan a castañetear los dientes con un sonido peculiar que atemoriza, diríamos, que a los jaguares más avezados. Hemos tenido la oportunidad de filmar un combate entre un joven jaguar y un váquiro. No van a ser mis palabras quienes distraigan la atención del telespectador en esta batalla verdaderamente insólita y que acaba de modo inesperado. Ha sido el váquiro quien ha vencido, mordiendo profundamente al joven tigre en el cuello. El macho dominante corre a la selva después de su victoria y el tigre seguramente no olvidará la lección. Es posible que hasta años más tarde, cuando sea un animal tremendamente vigoroso, no se atreva a volver a enfrentarse con el terrible pécari de la selva sudamericana. Vuelve la paz a la laguna de los perros de agua, a la laguna de las garzas y de los ibis escarlata. Vuelve la paz y las nutrias gigantes pescan, descansan y esperan a que en un momento pueda llegar también el jaguar, que es su enemigo. Cerca de las lagunas de la selva vive el ciervo del Pantanal. Este animal, verdaderamente hermoso, más pequeño que los cérvidos comunes europeos, tiene un pelaje brillante y apretado. Frecuenta más los claros y las orillas de los ríos y de los lagos que la selva impenetrable. En algunas zonas relativamente despejadas puede verse pequeñas manadas de machos y de hembras. Estos ciervos, del género Odocoileus, son, como todos los cérvidos del mundo, tímidos, perspicaces y avisados. Ven muy bien, oyen perfectamente y el olfato les pone a salvo de cualquier enemigo.
Hay otro venado, el llamado matacán, perteneciente al género mazama, que también puede ser sorprendido en las selvas venezolanas. Tanto el joven mazama como el ciervo del Pantanal temen constantemente a sus enemigos y se ponen a salvo, sumergiéndose en la vegetación al menor ruido. Es tremenda la atención, es extraordinario el alerta con que los ciervos se mueven cerca de la selva cuando perciben o adivinan el tufo de los grandes gatos. La manada abandona la rumia, abandona la alimentación. Las orejas, como las pantallas infalibles de un radar, se mueven en todas las direcciones. El fresco hocico escruta e interroga a la brisa. El puma no está lejos, pero en esta ocasión no va a ser el puma quien va a atacar a los ciervos, sino el temible tigre. Los ciervos no le ven, y tampoco nuestras cámaras pueden descubrirle en la espesura, pero los ciervos y nosotros sabemos que el tigre está cerca. Cuando caza ciervos, el tigre camina muy despacio. Espera sorprender a algún individuo, quizá disminuido, que ha encamado en el borde de la selva, en el claro, entre las espadañas. Casi todos los hombres de ciencia están de acuerdo en que la mayor parte de las presas del tigre son individuos tarados. En este caso, pudimos filmar la caza de un cérvido que por su cuerna parecía efectivamente débil. El tigre ha saltado con la velocidad del rayo sobre el venado encamado. No le ha dado tiempo ni a levantarse. Para matar, como puede verse perfectamente en estas imágenes, el tigre muerde fuertemente, profundamente y sostenidamente en el cuello del venado. Como pudimos observar más tarde, analizando su presa, había fracturado totalmente sus vértebras cervicales. Después de matar, el tigre arrastra a la presa hasta un lugar seguro, tratando de terminar antes su obra mortal, con objeto de que no le moleste mientras la arrastra. Enormemente vigorosos, los tigres pueden llevar a grandes ciervos muy lejos del lugar de la matanza. Les esconden en un rincón de la selva, donde no puedan encontrarles los merodeadores que comerían su carne. En los lugares donde el tigre no es molestado, donde no sufre la presión del hombre, desarrolla todo un rito después de la matanza. Lo primero que hace es esconder la presa. No la toca ni comienza a comer hasta que no ha descansado. Para ello se retira unos metros como para evitar la molestia de las muchas moscas que vendrán muy pronto sobre la matanza. Aún se mueve la pieza abatida con los últimos estertores, mientras el tigre se coloca a una distancia prudencial y, eso sí, vigilará constantemente su matanza, y ay de aquel que osara disputarle la carne. Después el tigre, con la presa ya con el cuello fracturado pero todavía palpitante, va a beber agua a la fuente próxima. Resultan estremecedoras estas escenas que ponen de manifiesto matices de la conducta del jaguar que eran prácticamente desconocidos
por el gran público y que solamente podían encontrarse en algunos libros especializados. Hemos podido efectivamente comprobar que el tigre, después de la matanza, descansa y bebe, como si se hubiera olvidado de que tiene hambre. Tranquilamente, después de saciar la sed, el tigre vuelve, dando un rodeo hacia la presa escondida. Ya sobre ella iniciará el festín. Comerá lentamente, tranquilamente, ininterrumpidamente, hasta llenar el estómago de un gran ejemplar, por ejemplo, de 150 kilos, que se han matado tigres de esta talla con 7 u 8 kilos de carne de venado. Mientras tanto, la paz reina en la laguna del Jaguar, en la laguna de las nutrias y de las blancas garzas. Mientras tanto, la vida sigue en el mundo del tigre. El gabán pionío, enorme cigüeña sudamericana, escruta el horizonte y parece como si llevara escrito en el fondo de sus ojos glaucos el terrible destino de las piezas que nacen y mueren en la selva virgen venezolana.